rangos diferentes de presión arterial, a los pacientes, cuándo podemos abordarlos, con un anestésico constrictor, cuándo es con un anestésico sin vasoconstrictor y cuándo definitivamente ni siquiera podemos tocar al paciente. Entonces, yo les había comentado el día de ayer que desafortunadamente los pacientes hipertensos no llegan con presión, ¿sí? Y más cuando no están controlados o cuando se diagnosticó ya o cuando la patología ya estaba avanzada. ¿Qué pasa? Que viene de la mano, perdón, con otras enfermedades, como lo puede ser una isquémica del corazón, como lo pueden hacer las arritmias refractarias, en ocasiones también diabetes, aunque diabetes no tenemos una condición de una enfermedad, pero también nos interfiere con algunos tratamientos que nosotros realizamos en la oncología. Entonces, ¿qué pasa con la enfermedad isquémica del corazón? Aquí prácticamente el corazón, hay una inhabilidad del corazón para proveerle para su funcionamiento, es decir, prácticamente no se nutre bien el corazón. Aquí, ¿qué pasa? Que cuando tenemos un paciente hipertenso, si hablamos de uno no controlado, no nada más estamos hablando de presiones altas, sino que también las arterias coronarias empiezan a trabajar de manera deficiente. ¿Sí? ¿Por qué? Por la hipertensión como tal. Entonces, es lo que les digo, no nada más tenemos un hipertenso y ya. También viene acompañado de otras afecciones y más en los pacientes no controlados. Es lo que les digo, los pacientes no controlados es lo que tenemos que tener más cuidado y más cuando no están diagnosticados. Sí, yo les hablaba ayer de tomar ese hábito, de crear ese hábito de estar checando los niveles de presión arterial a sus pacientes para evitar un gran susto, ¿sí? Si tenemos un paciente con presión elevadísima y aún así nosotros colocamos un anestésico local con vasoconstrictor y todavía no colocamos bien la técnica y seguimos colocando más y más cartuchos, nosotros pensando que es un paciente sano, entonces ya estamos metiéndonos en un gran problema, ¿sí? Ese paciente va a tener una sobredosis, va a tener una toxicidad, y dependiendo de la cantidad de vasoconstrictor que nosotros colocamos, hasta puede caer en un shock anafiláctico. Hay que tener muchísimo cuidado y sospechar de pacientes, ¿sí? Ya les dije, si tenemos de primera intención un paciente con sobrepeso, un paciente obeso, pues entonces ya tenemos que tener esa sospecha. Las alarmas se tienen que encender. Y les digo, hábito de tomar niveles de presión arterial. Eso siempre de preferencia. Y es algo que casi nunca nadie hace. De hecho, yo veo y más en la clínica, o sea, pasa el paciente dice que está sano, perfecto, lo atiende. ¿Sí? Pero hay que crearnos ese hábito. Y más en los consultorios, en la clínica, como quiera, va a haber la manera de un respaldo. En nuestro consultorio va a ir respaldo. Y más si están ustedes solos. Entonces, cuando tenemos un paciente controlado, hipertenso, no necesariamente quiere decir que no tenga esta enfermedad o no necesariamente tiene que decir que la tenga. ¿Sí? En ocasiones no esta enfermedad, esto de qué va a depender del grado, del el tiempo en el que se detectó la hipertensión y si está controlado, que se toma su medicación como la prescribió el médico, que sea frecuente, que obviamente la medicación que le prescribió el médico sea la dosis ideal, porque en ocasiones también hay fallas, ¿sí? Le prescribió un medicamento y no son las dosis adecuadas. ¿Y qué pasa? Que ese paciente va a estar siempre muy impreciso con sus niveles de presión arterial. O sí le puede dar sus dosis adecuadas, pero ese paciente no es frecuente, se toma un día el medicamento, sí, a lo mejor 3 días consecutivos, sí, después deja una semana sin tomárselo porque se le olvida, o un día sí, un día no, o sea, hace el paciente muchos cambios, también hasta en las dosis. Dice, ay, es que el medicamento como que me cuesta carito, entonces el médico me mandó tomar una tabletita al día,
yo la voy a partir a la mitad. Sí, me voy a tomar todos los días mi medicación, pero divido mi tabletita para que me alcance más tiempo. Entonces, ahí ya estamos haciendo modificaciones a las dosis y definitivamente no vamos a tener un paciente controlado. Y va a continuar esa cardiopatía y se va a desarrollar otra cardiopatía al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya se detectó al paciente hipertenso que tiene también una enfermedad isquémica del corazón, esta deficiencia de las arterias coronarias, la mayoría que pasa tienen tratamientos ya sea anticoagulantes o antiplaquetarios. Así que en un momento vamos a ver la diferencia de cada uno de ellos. Que no nada más en esta patología los están consumiendo, también en otras anteriores, de hecho de la mayoría que ya hemos visto, están consumiendo este tipo de medicación. ¿Sale? ¿Y qué pasa con esta patología? O sea, aquí si se fijan, los síntomas que tienen los pacientes ya son diferentes a los síntomas que veíamos anteriormente, de esas taquicardias, esas palpitaciones aceleradas, ya que ya tenemos todo lo contrario, tenemos desde una respiración leve, tenemos unos tobillos y un decaimiento, el paciente se siente débil siempre, se siente muy cansado, se siente agotado. Entonces, ya aquí ya tenemos la sospecha de que ese paciente hipertenso que no está bien manejado, que no se toma bien su medicación, que no está tratado simplemente, hay la sospecha de que haya esta patología al mismo tiempo. O también hablamos de las arritmias refractarias, que hablamos de palpitaciones y lo desacelero de esas palpitaciones, las bradicardias, que también pueden presentarlas con un paciente hipertenso no controlado, ¿saben? Entonces, hablando ya ahora sí de los tratamientos con anticoagulantes y los antiagregantes o antiplaquetarios, no es lo mismo. ¿Sí? Porque en ocasiones nosotros decimos, está tomando un anticoagulante y luego nos vamos a la aspirina. Y ese no es un anticoagulante, de hecho es un antiagregante o antiplaquetario, que no funcionan igual. ¿Sí? A lo mejor sí los dan para una misma patología de medicamentos, va a tener unas ligeras diferencias. ¿Sale? Entonces, en cuanto a los anticoagulantes, pues obviamente se usan para la prevención de las embolias. Aquí hay que tener cuidado, chicos, si tienen un paciente que está tomando un anticoagulante, hay que pedirle al médico, depende del tratamiento que ustedes van a realizar. Si ya quedamos que todas las cardiopatías tenemos que pedir autorización del médico y más si están tomando este tipo de medicación. ¿Sí? Supongamos que van a hacer una extracción, entonces definitivamente van a necesitar de un vasoconstrictor. ¿Sí? Si está controlado, lo pueden utilizar disminuyendo la cantidad de cartuchos máximos que se puede usar con ese paciente, pero sí lo pueden utilizar. Nada más que aquí tenemos que tener cuidado. Si el paciente que está tomando anticoagulantes, los cuales puede ser warfarina o heparina, se tiene que suspender. Porque aunque ustedes coloquen un cartucho con vasoconstrictor, van a tener un proceso hemorrágico. No les va a funcionar ese vasoconstrictor. ¿Vale? Entonces, hay que hablarle a su médico, hay que pedirle la autorización para que lo suspenda mínimo de 18 a 24 horas antes de la cirugía y 24 después, ¿sí? Eso quiere decir que mínimo de 3 días a 3 días y medio dejar de tomar este medicamento. Yo en lo personal, yo prefiero irme a 4 días, ¿vale? 4 días, que son 2 días desde el proceso quirúrgico, que lo deje de tomar, el día del proceso quirúrgico y un día después. Yo en alguna ocasión, y no fue con un anticoagulante, fue con un antiplaquetario, que conocemos todo el mundo, aspirina, que lo hice un día antes, el día del proceso quirúrgico y un día después, y créanme que el día del proceso quirúrgico de todo se veía ese sangrado intenso. Sí, obviamente sí lo pude controlar en algún momento del proceso quirúrgico, pero me costó muchísimo trabajo controlarlo. Entonces, de verdad que yo prefiero pedir autorización de irme, que sean 4 días completos
2 días antes del proceso quirúrgico, el día del proceso quirúrgico y un día después. Y ya con eso a mí me ha dado muy buen resultado y no estoy con el temor de esa hemorragia que no se puede controlar. Y tenemos también, ahora sí, a los enfermos que están en tratamiento con antiagregantes o antiplaquetarios. ¿Aquí qué pasa? Con esta medicación tenemos una inhibición completa de plaquetas. Se utiliza generalmente para evitar un infarto. Ya hablamos del infarto miocardio, que se rompe el ateroma, que se forma un coágulo, un trombo, y ahí es donde ya ahora sí tenemos una irrigación parcial y que nos da como resultado prácticamente una muerte del tejido cardíaco. ¿Vale? Entonces, es eso que tenemos que evitar, ese trombo, ¿vale? Y también para evitar cerebros vasculares, embolia como tal. Dentro de los antiplaquetarios o antiagregantes tenemos el ácido acetilsalicílico, la aspirina, prácticamente tenemos el clopidogrel, tenemos el ticlopidina, tenemos el prazogel, que este es otro medicamento que ustedes lo van a encontrar con mayor frecuencia. No tanto, el que más se utiliza es este, sí, la aspirina, aparte de su bajo precio, muchos pacientes lo toman nada más porque se les antojó, porque un vecino que toma aspirina para evitar un trombo, entonces se lo prescribe. ¿Vale? Estos dos son menos frecuentes que estos otros dos. El prazogel es otro medicamento que ustedes lo van a estar escuchando con mayor frecuencia, sí, no tanto como este, pero lo van a escuchar. O el ácido acetilsalicílico con dipiridamol. También este es un poquito más frecuente, ¿sí? A diferencia de estos dos. Que la verdad yo a mí nunca a un paciente que esté tomando este tipo de antiplaquetarios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El anticoagulante va a desacelerar el proceso de formación del coágulo. Es prácticamente un freno. Sí se nos puede formar, pero bueno, lo retrasa muchísimo. Y el antiplaquetario, este definitivamente lo va a evitar, lo va a inhibir. Aquí ya hay formación del coágulo. Es por eso que tenemos un mayor sangrado todavía con los antiplaquetarios que con los anticoagulantes. ¿Sale? Pero de todas maneras, cualquiera de los dos, para una intervención quirúrgica en odontología, no podemos trabajar. Definitivamente podemos trabajar. A diferencia que ustedes van a colocar una resina, por ejemplo, no hay ningún problema, no hay necesidad de suspender cualquiera de los dos tratamientos. ¿Sí? Es lo que les digo, que hay que verificar primero qué tratamiento van a hacer ustedes para saber si van a suspender o no el medicamento. ¿Sí? Tenemos a los pacientes con hipertiroidismo. Aquí ya vamos a hablar de los pacientes con hipertiroidismo no controlado. ¿Vale? Acuérdense que esto estaba dentro de las contraindicaciones absolutas, ya que el paciente con hipertiroidismo controlado lo podemos manejar prácticamente como un paciente sano, obviamente bajándole, descargándole la cantidad de cartuchos máximos. Aquí, ¿qué pasa con el hipertiroidismo? Aquí prácticamente hay un exceso de secreción de hormona tiroidea, ¿vale? Y los síntomas frecuentes, de hecho, estos pacientes son muy fáciles de sospechar. Yo en lo personal sí me ha tocado casi, pues no atinarle, pero sí es muy fácil reunir los síntomas y si no están diagnosticados, mandarlos al médico para que él lo derive a la correspondiente. Les digo que sí es muy fácil sospechar de estos tipos de pacientes porque con este síntoma es muy fácil, ¿sí? La pérdida de peso. Estos pacientes comienzan a perder peso, aunque siguen comiendo de manera convencional, ellos comen muy bien, pierden peso, se les va, sí se les va, entonces son siempre pacientes grados que van a encontrar, ¿sí? Y entre otras características que hay, que al final de este capítulo las vamos a ver. Tienen también, están muy fácilmente, se enojan por cualquier, tienen cambios emocionales muy bruscos, estos pacientes tienen problemas de ansiedad. Este es otro punto también muy de cajón en ese tipo de pacientes
que tienen taquicardias. De hecho, estos pacientes evitan actividades físicas porque sienten esas taquicardias. Entonces, de hecho, si estos pacientes empiezan a hacer actividad física y omiten estas taquicardias, se pueden infartar. ¿Sí? Entonces, sí tienen que tener mucho cuidado y prácticamente evitan cualquier tipo de actividad física. Tienen aumentos de presión arterial, generalmente la sistólica, y eso que definitivamente un paciente no controlado de hipertiroidismo no podemos utilizar ningún anestésico sin vasoconstrictor, ¿vale? Aquí el único que sí podemos utilizar en uno no controlado es el vasoconstrictor de la feliprosina. Pero ya dijimos que la feliprosina, ese anestésico que tiene ese vasoconstrictor, pero no lo tenemos en México, desafortunadamente, ¿verdad? Ya vimos que es un anestésico ideal para muchos casos y un anestésico que solitos nos ahorcamos, ¿sí? Al no comprarlo, y pues salió del mercado en México prácticamente. Y pues también hay una vasodilatación periférica por ese mismo gasto cardíaco que tiene por la presión aumentada, por la presión sistólica aumentada. Entonces, pacientes con hipertiroidismo que ni siquiera están diagnosticados, no los podemos atender, es un paciente que no está controlado. Diagnosticado y aún así no toma su medicación, tampoco lo podemos atender, al menos con anestésico con vasoconstrictor. Uno sin vasoconstrictor, pues depende uno, del tratamiento que vayamos a realizar y dos, de los niveles de presión arterial, porque recuerden que tenemos un cuadrito que vimos anteriormente que llega y si ese paciente tiene mayor de 200 en la sistólica, entonces no lo podemos atender. Aún así, aunque tengamos un anestésico sin vasoconstrictor, también va a depender de nuestra presión sistólica. ¿Bien? Hoy tenemos otra condición, que es la diabetes. Aquí, pues tenemos otros pacientes o sea, tenemos tanto pacientes diabéticos como hipertensos, van a ser muchísimos, o sea, va a ser casi su día a día este tipo de pacientes. ¿Qué pasa aquí? Pues es una enfermedad del metabolismo de la misma glucosa que se produce por una alteración en la secreción de la insulina. ¿Qué pasa aquí? Va a haber daños dependiendo del nivel de la enfermedad que tiene ese paciente, ya sean daños oculares, renales, cardiovasculares o cerebrovasculares. ¿Saben? Aquí un paciente controlado realmente no impone restricciones del tratamiento odontológico. Y cuando tenemos un paciente controlado, realmente nosotros podemos trabajar con un anestésico local con cualquier vasoconstrictor, sin ni siquiera disminuir la cantidad máxima de cartuchos. Ojo, siempre y cuando nada más sea diabético y que esté controlado, porque si es diabético controlado y además es hipertenso, entonces de aquí ya no entra. Y ya lo eliminamos, lo descartamos completamente. Y ahora sí, si está controlado su diabetes, está controlado su presión arterial, entonces ahora disminuir esa cantidad máxima de cartuchos dependiendo de su peso. Aquí sí tenemos que tomar en cuenta que solamente sea diabético. Que, pues si no está diagnosticado ese paciente que tenga hipertensión, tomamos los niveles de presión arterial y ahí nos damos cuenta. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, como ya todos sabemos, pues ahí es esto de diabetes y con los que tenemos que tener cuidado, tipo 1 y tipo 2. Y tipo 1, pacientes insulinodependientes. Tipo 2, pacientes no insulinodependientes. El tipo 1 se detecta desde la infancia. De hecho, si comparamos, por ejemplo, los síntomas del tipo 1 son más severos, son más intensos que los del tipo 2, pero yo definitivamente prefiero trabajar con un paciente con diabetes tipo 1 a uno al tipo 2. El paciente del diabetes tipo 1 es un paciente controlado, es un paciente que si no se coloca insulina, prácticamente va a entrar en un coma diabético. Entonces, definitivamente estos son los mejores portados, definitivamente, porque corren riesgo su vida si estos pacientes no se controlan, a diferencia de estos que
eh, generalmente tienen un desorden. Entonces, en cuanto al tipo 2, inicia desde la infancia y que hay aquí una producción deficiente de insulina y se tienen que estar colocando insulina todos los días. Si no se lo colocan, pues entonces está el riesgo inmenso de tener un coma diabético. Y en cuanto a los síntomas, pues los mismos que el tipo 2, hay poliuria, polidipsia, no palidipsia, aquí un error, lo tengo que corregir, polifagia y pérdida de peso, ¿sí? Pero más severos que los del tipo 2. Y se presenta en forma simple. Lo que les digo, si no están controlados, si estos pacientes no se colocan su insulina, de hecho, a la misma hora, empiezan a tener síntomas de como si fuera prácticamente a un coma diabético. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Que hay unas, los niveles de glucosa empiezan por los cielos y luego después caen de forma súbita. Y ese paciente se sienta muy mal y puede perder la conciencia. Y tenemos al tipo 2, que, bueno, aquí esta condición cada vez se está viendo modificada. Si se fijan, aquí nos dice que tiene un inicio en la edad adulta, pero ya en la actualidad definitivamente, desafortunadamente, ¿qué pasa? Que ya vemos pacientes, de hecho, hasta niños con diabetes tipo 2. ¿Por qué? Pues la ingesta calórica tan exagerada. Niños con sobrepeso, niños con obesidad, que se ven cada vez con mayor frecuencia, ya comienzan a presentar diabetes tipo 2. Pues aquí realmente hay una utilización ineficaz de la insulina, no dependen de la colocación de insulina. ¿Sí? Tenemos como características el peso corporal excesivo, aquí obviamente dependiendo de qué tan avanzada de la enfermedad como tal. ¿Sí? En un inicio tenemos pesos excesivos, pero ya cuando ese paciente tiene un avance muy grande de esta patología, empieza a perder el peso. Y ya cuando tenemos una diabetes que ya no se pudo controlar, que ya tenemos una deficiencia como tal de páncreas, definitivamente ya aquí empieza a perder peso. ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa? Estos pacientes no tienen actividad física y los síntomas son muy similares a la del tipo 1, pero menos intensos. Y generalmente se diagnostica cuando están apareciendo las complicaciones anteriores de fallas renales, el paciente comienza a perder vista, y ya cada vez se siente con mucha sed, mucha hambre, aquí estos síntomas empiezan a verse cada vez más marcados, pero ya cuando se detecta, generalmente es porque ya avanzó muchísimo esta patología. Y es por eso que les digo, yo prefiero atender a un paciente del tipo 1 que del tipo 2. Y va a menos que esté controlado, es el tipo 2, digo, no necesariamente se detecta ya cuando ya no se pueda controlar, sí se puede llegar a controlar, pero en ocasiones ya tenemos graves complicaciones como fallas renales y pérdida de la vista generalmente. Son las primeras que comienzan a caracterizarse. Ahora, ¿qué va a depender de si ustedes atienden o no a ese paciente? Ok, primero que nada, de lo que ustedes van a realizar, del tratamiento que ustedes van a realizar. Y segundo, de los valores de glucosa, no pueden pasarse de 180 miligramos por decilitro. Jamás pueden pasarse de este valor. Si es un paciente diabético controlado, por favor pidan que lleve consigo su glucómetro y que delante de ustedes se tomen los niveles de glucosa. Si ustedes no tienen glucómetro, entonces en la clínica, ¿qué pasa? Que los pueden ayudar en WAMI, que se vayan a tomar primero los niveles de glucosa. Obviamente que hay que considerar que saben que los niveles de glucosa tienen que ser en ayunas o por lo menos 2 horas después de haber consumido su último alimento. Entonces, eso sí lo tienen que realizar. Si ese paciente no cuidó esos aspectos, pues yo le recomiendo que mejor se metan. ¿Ve? ¿Qué pasa aquí? Yo les dije, dependiendo de qué es lo que van a realizar, ¿por qué? Porque si ustedes atienden a este paciente hipertenso que tiene
que pasas de este valor, vamos a tener problemas hemorrágicos. De hecho, que han escuchado de que, ay, es que el paciente no cicatriza, ay, es que el paciente se le infectó la herida porque es diabético. Pues sí es cierto, porque ¿qué pasa? Cuando pasan de estos niveles de glucosa, se evita de que los nutrientes lleguen y que el oxígeno active las células. Entonces, si tenemos células inactivadas en general, no va a haber una cicatrización adecuada y en mayor tiempo que esté abierta esa herida, tenemos también, aparte de que nuestro sistema inmunológico es deficiente por esa falta de oxigenación, esa falta de células activas, ¿qué va a pasar? Que está expuesta esa herida como tal a tener un proceso infeccioso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de que si ustedes van a realizar una acción, aquí dicen, bueno, pues le coloco un metibacaína, que es el anestésico que tiene menor vasodilatación. No, definitivamente no. Están exponiendo a este paciente a que no cicatrice y a que tenga un proceso infeccioso. ¿Vale? Y también aumenta la inflamación en las células del cuerpo, tienen mala circulación sanguínea a estos pacientes y en ocasiones acompañada de algunas neuropatías. Entonces, hay que cuidar a estos pacientes. Tienen un paciente controlado completamente, está por debajo de este rango, lo pueden atender perfectamente. Y hasta con un anestésico, con cualquier vasoconstrictor, no es problema. Tenemos también al paciente con asma esteroide dependiente. ¿Qué pasa aquí? Ok. Pacientes con asma que llevan consigo su inhalador siempre para tranquilizar esa crisis que les da. ¿Qué pasa aquí? Esta patología es una enfermedad pulmonar completamente, ¿sí? Que pasa que hay una constricción de sus vasos sanguíneos, una obstrucción, perdón, pulmonar, que impide que ese paciente pueda respirar adecuadamente. Y hay que verificar qué es lo que le desencadena esa crisis asmática. Generalmente son los pacientes que están muy estresados. ¿Vale? Es lo más común. Entonces, hay una inflamación y hay una hiperrespuesta de las vías respiratorias. Y es por eso que se constriñen todo lo que viene siendo el sistema respiratorio. Hay una obstrucción como tal, pulmonar, y por eso no pueden respirar. Entonces, hay que evitar que una cita estresante. Y definitivamente está contraindicada la anestesia local con vasoconstrictores adrenérgicos, que esos vasoconstrictores adrenérgicos son los que utilizamos. La adrenalina, la noradrenalina, la epinefrina y la cobardina. Son los vasoconstrictores que nosotros utilizamos, porque ya no tenemos el citanés que tiene feliprosina y que podíamos utilizar a la perfección con estos pacientes. Ya no lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Hay que planear muy bien lo que vamos a hacer, porque a lo mejor ese paciente le van a realizar una extracción y ustedes no pueden colocar este vasoconstrictor, y para una extracción necesitan un vasoconstrictor. Entonces, ¿qué pasa? Ok, ¿lo pueden utilizar? Sí, pero tienen que asegurarse de que ese paciente esté completamente tranquilo. Evitar que entre en una crisis asmática. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues como ya lo habíamos dicho anteriormente, hay que planear bien. Si ese paciente necesita una extracción, ¿qué hacemos primero? Si tiene dolor, manejamos el dolor primero. Vamos atendiendo poco a poco. En lo que disminuimos ese dolor, si es por un proceso infeccioso, le damos antibiótico. Si es por una pulpitis irreversible sintomática, pues le damos un analgésico y le damos un antiinflamatorio que lo tranquilice y ya vemos posteriormente cómo vamos a realizar la extracción. Si sacamos radiografías en varias angulaciones, descartamos una complicación por una anatomía poco variante, por una anatomía compleja y planeamos
bien cómo vamos a hacer la extracción para la hora de que llegue esa sesión, nosotros podamos primero que nada colocar una anestesia profunda, una técnica de anestesia adecuada, sin errores, para evitar la colocación de una cantidad grande de cartuchos, ¿sí? Porque a este paciente, aunque esté controlado y su inhalador, vamos a tratarlo como un paciente hipertenso controlado. Sacamos su cantidad máxima y la vamos a disminuir a un 50%, ¿vale? Pero somos responsables de mantener a ese paciente tranquilo. Si es muy necesario, el anestésico con vasoconstrictor, ¿vale? Si no es necesario, pues definitivamente se lo colocamos, no hay necesidad de eso. Y obviamente que es una cita corta y actuar de manera rápida, ¿sale? Para evitar una crisis asmática, y si definitivamente les cae una crisis asmática, pues ese paciente, si no lleva su inhalador consigo, no lo atienda, ¿sí? Porque ese paciente va a poder recuperarse con su inhalador. Entonces, ¿qué podemos tener? Una disnea severa, un broncoespasmo, que nos va a impedir que prácticamente ese paciente pueda hablar, ni siquiera pueden hablar. Hay esquidos, cuando quieren respirar, ¿sale? Esas sibilancias agudas presentan taquicardias y bradicardias, o sea, arritmias refractarias cuando se da esa crisis. Les provoca mucho agotamiento, confusión y hasta pueden desmayarse, pueden perder la conciencia completamente. Entonces, lo ideal es que no les coloquemos vasoconstrictor. Si es muy necesario, hay que planear muy bien el tratamiento para colocarle la menor cantidad posible de cartuchos a este paciente. ¿Eh? Y tenemos también el feocromocytoma, que este es un tumor que se encuentra en la glándula suprarrenal. ¿Qué pasa con este tipo de tumores? Aquí, prácticamente este tumor se caracteriza porque secreta demasiada adrenalina. Es por eso que nosotros no podemos llegar con un vasoconstrictor, porque ya de entrada, de primera intención, ya tenemos una secreción de adrenalina. Nosotros llegamos con más adrenalina y, ¿qué pasa? Podemos generarle una toxicidad, ¿sí? De hecho, este tumor como tal cual es tanta la adrenalina que secreta que puede causar hasta muerte por un edema pulmonar, ¿vale? O hay fibrilaciones ventriculares, hay hemorragias cerebrales y no es tratado. Entonces, estos pacientes ya tal cual están condicionados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí definitivamente no podemos colocar ningún anestésico con vasoconstrictor, al menos adrenérgico. Si ustedes necesitan hacer una extracción, vamos a lo mismo de siempre. ¿Qué vasoconstrictor pueden colocar? Felipresina. ¿Cómo lo van a encontrar? No tengo idea. ¿Sí? Pero bueno, pues la única ventaja que nosotros tenemos de estar aquí en la frontera es que en Estados Unidos sí la encontramos. Entonces es una gran ventaja. Igual y tener un blister por lo menos de 10 cartuchitos con felipresina para este tipo de pacientes, que es muy raro, la verdad. Yo en la vida he atendido a un paciente que esté diagnosticado con un feocromocitoma. Sí, igual y hay pacientes que no llegan a diagnosticar, pero pues les llega la muerte, ¿sí? Porque tenemos una secreción de muchísima adrenalina. Tenemos fibrilaciones ventriculares y se nos infarta el paciente prácticamente. Entonces aquí definitivamente vasoconstrictores adrenérgicos están completamente contraindicados, ¿vale? Entonces esto es con este padecimiento. Ahora, hasta aquí, chicos, hay preguntas con contraindicaciones relativas que acabamos de ver. Ya se me desmayaron también. Ok, muchachos, bueno, lo que sí que son las contraindicaciones relativas, aquí que vamos a ver, tenemos otra lista, tenemos a la ingesta de antidepresivos tricíclicos, los vamos a conocer, cuáles son, para qué sirven, las notiacinas también, para qué son, para qué los toman los pacientes, qué alteraciones deben tener, pacientes tratados con inhibidores de la enzima MAO, que ya la enzima MAO ya la conocimos,
También vamos a ver para qué sirven, qué alteraciones tienen con nuestros anestésicos locales, pacientes que toman beta-bloqueadores. Aquí ya dijimos que los beta-bloqueadores los toman la mayoría de los pacientes cardiópatas. Sí, pacientes embarazadas, que tal cual no es una patología, pero tenemos que tener ciertos cuidados, y pacientes que consumen cocaína o algún otro tipo de droga. Sí, es lo que vamos a ver, pero por el día de hoy hasta aquí la vamos a dejar, y mañana continuamos con las contraindicaciones relativas. ¿Vale, chicos? Hay que estar repasando porque mañana sí voy a preguntar más sobre las patologías que ya vimos anteriormente. Entonces, por el día de hoy, si no hay dudas, no hay preguntas, damos por terminada la sesión. No voy a pasar lista porque les digo que hoy realmente para las mujeres ni siquiera es necesario estar en la clase. De hecho, si se fijan, son muy pocos los que se conectaron. Digo que yo sé que igual a lo mejor no solo son mujeres, pero vamos a hacer parejitos también, ¿sí? Si es justificar la falta para las mujeres, simplemente no nombramos lista. No cuenta hoy la falta o la asistencia, ¿sale? Pero sí hay que ponerse al corriente de las personas que faltaron. Igual y ya queda grabado todo. Pues si no hay dudas, comentarios, chicos, por el día de hoy damos por terminar la sesión y mañana continuamos con contraindicaciones relativas. Que tengan una bonita tarde y nos escuchamos nuevamente mañana. Hasta luego, chicos. Bye bye. Saludos. Saludos.